Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a dar inicio a un nuevo culto bajo esta nueva modalidad. Esperamos de que se convierta esta palabra en una semilla que dé sus frutos, que llegue a su corazón, en el nombre de mi Señor Jesús. Vamos a leer la palabra en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias en este día, Padre, por permitirnos dar esa bendición que es tu palabra. Prepara el corazón de los oyentes para que puedan recibirlo. Prepara también mi corazón y dadme la gracia para poder darla. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Amén, Señor, y amén. Hermanos, se ha estado hablando sobre los deseos. Recordemos que el árbol que plantó el Señor en el huerto, se dice que era bueno para comer y era agradable a la vista. Pero cuando el enemigo tentó a Eva, le metió algo más, le dijo que era deseable para alcanzar sabiduría. Deseable. O sea que hay deseos en cada uno de nosotros, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene deseos. Dios es almático. Y vimos cómo en una parte Saúl desecha la palabra de Dios. Y como desecha la palabra de Dios, él lo desecha a él como rey. Podemos ver en Hebreos vamos a ver la palabra que nos dice sobre esto en Hechos 13:22. Hechos 13:22. 13:22 dice, vamos a leer el 21. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Durante 40 años reinó Saúl. Después de quitarlo, porque desechó
su palabra, él lo desechó. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y en la bastardía dice: todas mis voluntades. Todas mis voluntades. He hallado a David. Como que el Señor hubiera andado buscando y al fin encontró a uno que iba a hacer las cosas conforme a su corazón. Pongamos atención a esto. Conforme a mi corazón, dice el Señor. Conforme a mi corazón. ¿Por qué dice conforme a mi corazón? Y vamos a ver si en realidad David actuó conforme a su corazón. ¿Por qué Saúl fue desechado? Acordémonos que en 1 Samuel 15:26, en 1 Samuel 15:26, le dice Samuel a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Desechar es hacer de un lado. Entonces hizo de un lado la palabra del Señor, y también el Señor lo hizo de un lado y encontró a David. Que iba a ser, dice la palabra, conforme a su corazón, conforme a los deseos de su corazón. Y aquí cerquita en 1 Samuel 2:17 están los hijos de Eli y dicen que el pecado, en 1 Samuel 2:17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Menospreciaban la ofrenda del Señor. Menospreciar es no darle el valor que tiene. Desechar es hacerlo de un lado, pero menospreciar es no hacer aprecio de eso. No valorar. Y ese era un pecado grande en ellos. Por eso el Señor dice allí mismo en 1 Samuel 2:35: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos. Que esa palabrita deseos es bien, de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Me levantaré para mí, dice, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Dios es almático, tiene alma. Pero dice que halló a David. Y aquí vamos a ver si David actuó conforme a los deseos del Señor. Aquí tenemos a David, un jovencito, dicen que era de buen parecer, comenzó como pastor de ovejas y llegó a ser rey de Israel. Y dice en 2 Samuel 11, 1 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla,
David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Se fueron a pelear, pero David ya era rey, ya había peleado, ya se daba sus descansitos. Se quedó en Jerusalén. Y al atardecer, después de almorzar, cuando dan ganas de hacer la siesta o ir a dar una vueltecita, David se levantó de su lecho. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Ateo? Le estaba diciendo de quién era esa mujer. David, como era el rey, envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Claro, el marido andaba peleando. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. ¿Cómo se ha de haber sentido David? ¿Cómo se siente aquel jovencito que de repente le dice al novio: estoy encinta? Y para estar encinta hicieron algo, y de seguro lo hicieron a escondidas, porque aquí David lo hizo en lo oculto. Él ya sabía quién era esa mujer. No sé, hermanos, pero algunos psicólogos dicen de que hay un efecto que no se lo explican ellos. Y tal vez si tienen explicación no la dan, pero dice de que cualquier hombre que a escondidas ve a una mujer ajena, desnuda, bañándose, como que sale algo que atrae un deseo hacia esa mujer. Un deseo intenso. No sé, dicen que es psicológico. Una mujer ajena que se vea de repente y se está bañando desnuda, dicen que despierta ese deseo intenso. Y cuando entra ese deseo intenso, ese deseo, ese anhelo se convierte en pasión. Y una pasión, se ha hablado allá al principio, pasión de la carne, dice, no es del mundo. Y esa pasión es ese anhelo tan fuerte, tan intenso, que no permite que el pensamiento fluya ni la voluntad. No se piensa. La pasión domina la mente y la voluntad del hombre. Y aunque sepa él que eso no está bueno, ese deseo se va haciendo más intenso, que él ya no razona. ¿Cómo que no razonó? Aquí no razonó David. David sabía quién era Urías. Estaba peleando. Y mire las consecuencias y el modo de actuar de una persona que dice la Biblia que era conforme a los deseos del corazón de Dios. ¿Cómo es esto? Pero bien, se las ingenia. Como todo hombre que hace algo a escondidas, se las ingenia después para justificar esa acción. Se justifique o no, pero él busca.
Y dice que David, aquí estamos en 2 Samuel 10, no, 2 Samuel 11. En 2 Samuel 13:15, 2 Samuel 13:15, no, perdón hermano, estoy un poco confundido aquí. Dice que David, no hemos llegado allí. Viene David y como sabía que era la mujer de Urías, lo manda a llamar. Y Urías llegó. Claro, lo llamó a su casa, le dio obsequios y le dijo que le informara de la guerra, que cómo estaba. Y viene Urías y le cuenta todo. Y le dice, Urías, yo creo que estás cansadito. Vete a dormir a tu casa. Ha de haber dicho David, lo mando a que duerma, se va a acostar con su mujer y después va a salir embarazada y le va a decir que es de él. Pero Urías, como buen soldado, fiel, y eso es lo que quiere Dios. Estamos en un ministerio del sacerdocio que es un ministerio de guerra. Y en la guerra los soldados son fieles. Aquí Urías se fue, pero al día siguiente le dicen a David, fíjate David que Urías no se fue para la casa. No hombre, no se fue. ¿Y dónde durmió? Allá se quedó fuera del palacio con su gente. Haber dicho David, ¿y hoy cómo hago? Mándalo a llamar. Urías, yo pensé que te ibas a ir a tu casa para estar con... No, le dijo. ¿Cómo va a ser eso? Mientras Joab, mi jefe, está durmiendo, está peleando y durmiendo a la intemperie, yo aquí voy a estar con mi gente tranquilo durmiendo. No, le dije. Tengo que estar con mi gente. Solo me recordó cierta ocasión de un pastor humilde que llegó una vez a una iglesia y a todos los pastores pues los reciben y los invitan a que vayan a dormir donde alguna persona que tenga, pero él se quedó en la iglesia con las personas que había llevado con sus siervos y dijo, o uno en la cama, algo así, o todos en la... Pero él se quedó a dormir con su gente. Bien recuerdo a ese pastor. Así fue David, así fue Urías, se quedó con su gente. Ah, no, dijo David, venite, quédate, mañana te vas, te invito a comer, le dijo, y le empezó a dar vino y lo emboló. Lo puso borracho. Hoy sí, como el bolo no atina, haber dicho, este se va a ir a dormir tranquilo donde su mujercita se va a acostar, va a tener relaciones y se va a ir y después se le va a avisar que está embarazada. David, he hallado a uno conforme a los deseos de mi corazón, que hará conforme a mis voluntades. David. Y lo embriagó y le dijo, andate para tu casa. No se fue para su casa. Se quedó durmiendo con sus soldados. Y al siguiente día se fue. Y le informaron a David, Urías no se fue a dormir a su casa. ¿Y hoy qué hago? Hay que pensar, porque la del Sabe está embarazada. Ni modo. Urías, dale este papelito a Joab, tu jefe. Se lo entregas. Y Urías, atento, se lo entregó a su jefe.
Y ahí le decía: Joab, cuando arrecie la batalla, mandad a Urías al frente de la batalla. Y cuando esté en lo mejor, retrocede, déjalo para que muera. Mire, una pasión cuando ya no domina la voluntad ni la mente, hace que se cometan cosas abominables al Señor. Y las consecuencias que trae eso son tan grandes que están descritas acá. Y como fueron escritos para enseñanza y ejemplo para nosotros, estamos viendo que esas cosas traen sus consecuencias. Mataron a Urías. Y como lo mataron a Urías, la Betsabé quedaba viuda. Entonces él bien la podía recoger. Como era rey, quedó viuda, le voy a dar la protección yo y venga hacia mi casa. Se la llevó. ¿Y saben quién era Urías? No quién era Betsabé. Era la hija de uno de los valientes de David. Y Urías era uno de los valientes de David. ¿Se acuerda cuando David anduvo huyendo y se fue a la cueva de Adulam? Ahí llegaron pobres desgraciados, pero David los hizo un gran ejército. Y de ese gran ejército, porque era un buen guerrero David, formó, aquí habla de los 30 valientes de David. Dentro de esos 30 valientes de David está el papá de Betsabé y está Urías. Habían otros 3 más valientes. En total eran como 37. Pero hablan de los 30 valientes de David. Aquellos hombres que dieron su vida y pelearon por David. Y a David le dijeron de quién era Betsabé. La mujer de Urías, le dijo. Sabía. Pero su pasión fue tan grande que pasó sobre su mente y su voluntad e hizo el placer de la carne. ¿Qué pasó con eso? Dios le mandó a Natán. Le mandó a Natán a que lo reprendiera. No vamos a leer toda la historia. Pero le dice Natán a David: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Miren las consecuencias. Le dice que las consecuencias de que en su casa se van a matar. Cae una maldición de muerte sobre su casa. Y le dice, en verdad le dice, tú hiciste en secreto eso, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. ¿El qué? Que de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré, dice, tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Tú mataste a Urías,
la espada se va a volver contra ti en tu familia. Tú lo hiciste en secreto. Yo voy a levantar a uno que se va a acostar con tus mujeres a la luz del día. Mire qué sentencia más grande por haber hecho lo malo ante los ojos. Y todo esto, según la ley de los hebreos, era para muerte, pero era el rey. Pero hay una cosa que tuvo David que no tuvo Saúl. Saúl siempre dijo, no, yo obedecí y mentía. No, y esos ovejitas gordas, yo las perdoné porque eran para el Señor. ¿Y qué no te dijo el Señor que mataras a todos? No, yo obedecí. Él se justificaba. Y es más, dicen que se hizo un monumento. Bueno. Pero David dice que despreció la palabra del Señor. Pero fíjese qué dice David en el 12:13. He pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Cómo es eso que un hombre conforme al corazón de Dios mató a esto? Ya le di las consecuencias de su pecado, pero yo lo perdono. Señor, ¿tú perdonas eso? Sí, ha confesado. Si es que el Señor, muy pecador puede ser, pero si tú aceptas tu pecado y lo confiesas ante Él, Él te perdona, porque sos hijo y Él es misericordioso. Y David no era como Elías, era sujeto a pasiones como todos nosotros, pero cuando Dios le daba una orden, la cumplía. Él se salía del huacal y hizo un censo sin consultar, pero tuvo consecuencias. Todo lo que hizo David sin tomar en cuenta a Dios, que nació de su alma, tuvo consecuencias. Pero cuando Dios le daba una orden, la cumplía. Y es más, aceptaba su secreto, su pecado. Proverbios 28:13, para justificar que no digan, el Señor quizá le hacía al lado a David. No, está escrito. Proverbios 28:13 nos dice, hacia la carrerita, Proverbios 28:13 nos dice que se aplica a David. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Que la misericordia de Dios es grande. El que los confiesa y los abandona. Por eso es que aquella mujer le dijo, vete y no peques más, porque si vuelves a pecar la cosa va a ser peor. Yo soy misericordioso, pero lo confesaste, te perdono. Miqueas 7:18. No estoy justificando a David, lo está justificando la Biblia y porque él es él. Dice Miqueas 7:18. Esto cuesta ya, los hermanos, porque son de los profetas menores, Miqueas. Pero lo vamos a encontrar. Este Miqueas, por tal de que si quiere esconderse, no se esconde, porque está aquí en la Biblia. Que cuesta encontrarlo, porque, bueno, no quiere Miqueas. Miqueas. Aquí está Miqueas 7:18. Por más que te escondas, estás en la Biblia. Dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad?
no persistirá él en su ira, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Dios es misericordioso si nosotros llegamos ante Él y confesamos de corazón nuestros pecados. Ese es David, a diferencia de Saúl. Y mire cómo se va dando todo. Embarazó a la Betsabé, pero ese hijo se murió. A los 7 días de haber nacido, murió. Y David lloró por él, pero se lo quitó el Señor. Pero después le dio a otro hijo. Y dice, mire, en el 24 dice, y David consoló a Betsabé su mujer. Qué forma de consolarla. Y vino a ella y se acostó con ella otra vez. Es que dicen que era bonita esta Betsabé. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. El Señor lo amó. Pero ahí está David, se quedó con Betsabé. Pero las consecuencias del pecado vienen en la familia. David tuvo varios hijos. Y hay uno que fue el primogénito, que se llama Amnón. Eso está en 2 de Samuel 13 en adelante. Este Amnón era el primogénito y era hermano de Absalón, pero Absalón era hijo de otra mujer. Pero este Absalón tuvo una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Y este Amnón se enamoró de Tamar. Vimos antes cómo el amor que Samuel le tuvo a David se convirtió en odio. Es que pues que el enemigo es sutil, hermano. Convierte el amor en odio. Porque Samuel amó a David, pero después se hizo enemigo. Lo quiso matar. Pero aquí está Absalón. Y viene este Amnón y se pone triste, y viene un amigo de él y le dice, ¿por qué estás triste, Amnón? Es que estoy tan enamorado de Tamar, pero es mi hermana y es virgen. La amo, pero yo no hallo cómo hacer. Y los consejos de los amigos. Es que mira, hermano, nosotros a veces oímos más a los amigos. Y viene y le dice, hacete el enfermo y decirle a tu papá que querés comer, pero que mande a Tamar y que te haga la comidita y que te la traiga a la cama, y cuando ya esté en la cama, agarrala agarrala a la fuerza y la haces tuya. Ya siendo tuya, tiene que topar. Y dice que así hizo. Siguió el consejo del amigo. Y dice que cuando estaba abusando, Tamar le dice, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. Pero ella no obedeció como a David. Ni su voluntad ni su mente no pensó. Era una pasión. Y dice que la deshonró. Porque ella le dijo, mira, si quieres hablar con mi papá, tal vez quiere. Él va a querer, pero no lo hagas. Pero lo hizo. Y una vez que terminó eso, en el 15, 2 de Samuel 13, 15 dice, entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande. ¿Y que no la amaba? ¿Por qué creen que la aborreció?
porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Y la saca de la casa. Y ella rompe su vestido, ahí lo pueden leer ustedes, que significaba que estaba virgen, manga larga, la rompió y se fue donde su hermano, Absalón. Y Absalón le dijo en el 20, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar se quedó desconsolada de su hermano Absalón. Aquí comienza ya la venganza, las consecuencias de lo que hizo David. El hermano abusó de su hermana. El hermano la protege, pero en su mente entra la idea de vengarse y de matar a Amnón. Y se las ingenia. Y pasó un buen tiempo con eso en la mente. ¿Cuántas veces tú no has tenido por años alguna amargura o rencor en tu corazón con un hermano? Y Absalón, dice la palabra, odiaba a su hermano Amnón porque había violado a su hermano. Y después de 2 años, pasaron 2 años, él le fue bien, tuvo corderitos y se las ingenió. Absalón, voy a invitar a mi papá con todos sus siervos a una carneada. Los voy a invitar y que vengan. Yo sé que mi papá no va a venir porque está muy ocupado. David no atendió a sus hijos. Estaba muy ocupado. Hay padres que no atienden a sus hijos porque están muy ocupados. Él sabía que no iba y entonces le dice, te voy a invitar a mis hermanos. Envía a Amnón. ¿Cómo le dice David? Sí, si van a estar con todos sus hermanos. Y se fueron todos los hermanos junto a Amnón a la carnita asada. Y ya Absalón había dado órdenes a su gente de que cuando estuviera bien embriagado Amnón, que lo mataran. Y así lo hicieron. Mataron a Amnón. Su hermano lo mandó a matar. Y se corrió la noticia y aquel amigo que aconsejó a Amnón también fue el que le fue a decir a David, porque se corrió la bola de que habían matado a todos los hermanos. Y David se entristeció. Y llegó este amigo, el consejero de Amnón, y le dijo, no, rey, solo a Amnón han matado. Los demás están vivos. Pero cuando hizo eso, Absalón huyó. Y dicen que David entró en tristeza porque Amnón era su primogénito. Y Absalón se fue a huir. Estuvo un tiempo fuera de Jerusalén, pero cuando ya le pasó el pesar a David, le hacía falta Absalón. Es que dicen que Absalón era un guerrero, era bien parecido. Dicen que tenía una melena tan grande que se la cortaba cada año porque le pesaba esa melena. Y este Absalón, perdone la interrupción, hermano, conspiró contra su papá. Después de que porque el papá por Joab intervino alguien allí y lo mandó a llamar el papá, David, pero no lo veía. Estuvo en Jerusalén, pero no podía llegar donde el rey. Pero el rey lo amaba. E intervino el jefe del ejército
e hizo de que se vieran. Y vino David, lo perdonó y lo besó. Le abrió otra vez las puertas a Absalón, porque él nunca lo disciplinó a sus hijos. Nunca llamó a Amnón para decirle, mira lo que has hecho. No, se hizo nada más, siguió la vida como debía de ser. Pero en Absalón estaba todavía el corazón de Absalón, explotaba en amargura. No podía perdonar eso, de que habían su hermano violado a su hermana y el papá no había hecho nada. Y empezó a conspirar contra el papá. Y tuvo miedo, le avisaron, porque se proclamó rey en Hebrón. Mintió al papá. Voy a ir a Hebrón, le dijo, porque tengo un voto que no sé qué, y no, ya había preparado gente. Y se sublevó contra su papá. Cuando supo David, huyó. Pero fíjense lo que hace Absalón. Miren las consecuencias hasta dónde. Aquí sale Ahitofel, el que se me metió una vez en la plática, ya hace una. Este Ahitofel se fue con Absalón. ¿Y qué tiene Ahitofel, pues? Que se haya ido con él, no es bueno un montón de gente. No. Este Ahitofel era el papá de Eliam, que era el papá de Betsabé. O sea que Ahitofel, que en ese tiempo era el consejero de David, David se sintió mal cuando supo que Ahitofel se fue con Absalón. Pero ¿por qué se fue Ahitofel? Haber dicho, también en su mente había algo. Este David le quitó a Urías, que éramos compañeros que era compañero de mi hijo en pelear. Era nieta de él. Mató por quedarse con mi nieta. Se lo guardó. Pero cuando vio la oportunidad, mira las consecuencias, se fue a favor de Absalón. Y ahí se afligió David. Dice David en 15:31, segunda de Samuel, dice, alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego que hagas necio el consejo de Ahitofel. ¿Por qué le pidió, haz necio el consejo de Ahitofel? Porque dice la palabra del Señor que el consejo de Ahitofel, ahí está en el 16:23, el consejo que Ahitofel daba en aquellos días era como que si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. No haber dicho David, mi consejero sí que es él. No, y va a aconsejar a Absalón. No, Señor, haz necio el consejo de Ahitofel. Tuvo miedo. No, le aconseja Ahitofel a Absalón. ¿Para qué? ¿Hasta dónde van las consecuencias? Ahitofel, el consejero de David. Betsabé era su nietecita. Y el esposo, Urías, era compañero de pelea de su hijo. Era de los valientes de David. Miren las consecuencias cómo van. Y cuánto guardó Ahitofel el momento para dársele vuelta a David y conspirar contra él juntamente con su hijo. Si vemos las consecuencias que trae eso, un simple deseo carnal, una simple pasión que entró en David, todas las consecuencias que trajo. Un hijo de él violó a una su hermana,
Un hijo de él mató a su hermano, un hijo de él se vuelve contra él, el consejero de él se vuelve contra él, manda matar a uno de sus valientes por satisfacer un deseo carnal. Los deseos de la carne traen consecuencias graves. Lección: no hay que desechar la palabra del Señor ni desvalorizar la palabra del Señor. Si uno desecha la palabra, Dios nos hace de un lado. Y si nosotros no valorizamos la palabra del Señor, eso es pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos, Dios es misericordioso, que Él nos perdona nuestros pecados. Ahí está la diferencia entre Saúl y David. Saúl desechó la palabra, nunca se arrepintió, siempre justificó. David aceptó su pecado y le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó, pero las consecuencias del pecado las sufrió. Las consecuencias del pecado las sufrió. Para terminar, vamos a leer Santiago 4:5. Oiga lo que dice el Señor. Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿O pensáis, dice, que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. O sea que Dios tiene alma, tiene celos, pero Él también tiene deseos y anhelos, porque el deseo es un anhelo. Y Él dice que Él anhela celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Él anhela ese Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Y eso no dice que no es en vano. Dios anhela algo de nosotros, nuestro espíritu. No contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en los hijos de Dios y es el que nos cubre en esta situación. Jesús nunca estuvo enfermo, porque siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo los saludo desde acá a todos ustedes. Allá en el fondo de mi corazón también deseo estar en la iglesia, pero Dios sabrá cuándo. No vamos a actuar impulsados por los deseos de nuestro corazón. Vamos a actuar conforme la iluminación del Espíritu Santo y la dirección de nuestra autoridad. Que el Señor me los proteja, que me los guarde y que me los bendiga abundantemente. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén y amén.